Uno de los pics de la obra es cuando nos plantean enfrentamientos para cada uno de los Mugiwaras. De hecho, en el pre-time skip solíamos tenerlo muy habitualmente, pero al llegar al nuevo mundo por cuestiones de narrativa y tiempo dejamos de tenerlo en cada arco a tenerlo en los arcos importantes. Pero de igual modo, de tantos combates que han tenido, ¿cuál sería el mejor de cada uno de ellos? Pues como comprenderéis, yo he traído mi propia lista de peleas que me parecen los mejores de cada uno, y ya os aviso que probablemente no estemos de acuerdo en alguna, así que os invito en la caja de comentarios que me dejéis vuestra lista, así entre todos podemos compartir nuestra opinión. Así que bueno, dicho esto, dentro vídeo. Luffy. Probablemente si te has puesto al día en los últimos años con One Piece pensarás que la mejor pelea de Luffy fue la que tuvo contra Kaido, y tiene sentido, ya que ha sido la que más cariño le pudiste haber tomado por haber vivido la quinta marcha semana tras semana. Sin embargo, yo al momento de evaluar los enfrentamientos debo de tomar en cuenta todo, y cuando digo todo me refiero incluso a los villanos o antagonistas a los que Luffy se enfrenta. En el caso de Kaido no se puede negar que pudo haberse desarrollado mucho mejor a través de su batalla con el protagonista, y ese es un factor clave que hace que para mí la mejor pelea de Luffy fue la que tuvo contra Katakuri, y por consecuencia se posicione por encima de ella. Ya ver, las cosas como son, Luffy y Katakuri demostraron una cantidad de habilidades y uso de técnicas de forma increíble. Además, también en el caso de Katakuri se nos desarrolló un montón, pasando de verle como un antagonista de turno a respetarle mucho más que incluso a varios miembros de su familia, y no es para menos porque poco a poco Katakuri se fue dando cuenta de que era parecido a Luffy por el trato que le daba a sus nakamas. Y bueno, tal vez no estéis de acuerdo con que esta es la mejor pelea que tuvo Luffy, pero al menos tenéis que aceptar que gracias a este combate Luffy se desarrolló muchísimo como peleador, ya que Katakuri tomó, por así decirlo, el rol del maestro, ya que animaba constantemente a Luffy a que diera lo mejor de sí. Sé que también con Kaido se desarrolló Luffy teniendo muchos power-ups, pero ya me entendéis cuando digo que Katakuri fue una especie de maestro para él. Además, este combate tuvo momentazos, como por ejemplo cuando Katakuri se clava su propia lanza para equilibrar la pelea, o el choque del conquistador cuando Katakuri le pidió disculpas a Luffy por los espectadores tan ruidosos y dice Luffy, ¿qué más da bro? No van a poder aguantar con lo que se viene, y ¡pum! Explosión del conquistador. O incluso cuando Luffy activa su Snake Man por primera vez. Dios, totalmente cine este momento. Así que para mí es una pelea tan buena que hasta la conclusión fue súper emotiva, ya que Luffy le dejó su sombrero falso en la boca de Katakuri como muestra de respeto. Así que sí, definitivamente Luffy contra Katakuri para mí es la mejor pelea de Luffy. Zoro. Cuando hablamos de Zoro tenemos que tener en cuenta que él siempre busca superar sus límites, básicamente para ir creciendo hasta el punto en que pueda volver a medirse contra Mihawk, el mejor espadachín del mundo, y superarlo. Y veréis, con Zoro pasa que podría haber puesto su duelo contra el propio Mihawk en este lugar, pero me parece que quedaría feo tomando en cuenta que allí fue superado de forma totalmente desproporcionada, así que mejor me centraré en batallas que estuvieron un poco más parejas, y pensándolo mucho llegué a la conclusión de que si su objetivo es llegar a ser cada vez más fuerte, su pelea más destacable, sin dudarlo, tiene que ser la que tuvo contra King, el primer comandante de Kaido, ya que aquí obtuvo un power-up que le hizo avanzar más que en cualquier otra batalla que haya tenido antes, y sí, me refiero al Haki del Conquistador avanzado, el cual se fue desarrollando desde su batalla en la azotea contra Kaido, pero que se confirmó como su poder más fuerte en su enfrentamiento contra King. Y es que en ese momento Zoro se autoproclamó como el rey del infierno luego de reafirmar su voluntad de querer convertirse en el mejor espadachín en nombre de su querida amiga Kuina y de su capitán Luffy, el cual de hecho fue un momentazo para mí. Sanji. Sanji siempre ha destacado por la presencia que ha tenido en la trama, influyendo de múltiples maneras de forma positiva y algunas veces de forma negativa, pero lastimosamente no ha tenido muchas peleas destacables, al menos en cuanto a los propios niveles de la historia, es decir, no existe una batalla que le acerque más a su sueño de encontrar el All Blue, que tiene sentido que así sea, pero ya me entendéis que no tiene peleas que le acerquen a su objetivo real, así que me voy a centrar en una pelea que fue bastante emotiva más que otra cosa, y esa es la de su pelea contra Queen, el segundo comandante de los Piratas Bestia, y es que este enfrentamiento se ha extendido en un principio más de la cuenta, y esto se debe a que más que pelea fue una persecución en donde Sanji estaba súper confundido luego de que despertara sus genes dormidos del yerma, y luego cuando la cosa se puso realmente seria fue en el punto en que decidió afrontar su destino y dejarse llevar sin reprimir nada de la cosa que estuvieran haciendo en su cuerpo, eso sí, no sin antes avisarle a Zoro que si se descontrolaba, que lo matara. A partir de ese momento Sanji peleó completamente desenfrenado contra Queen, y tras enterarse
enterarse de que no fue él quien golpeó a una de las chicas de alrededor, cosa que en un principio Sanji creía que estaba perdiendo su identidad, despertó su Ifrit Jambe, power-up que surge de la combinación de los genes del Jerem activos más su haki de armamento y la habilidad de generar fuego en sus piernas. Con esto finalmente Sanji elevó la temperatura de su fuego hasta hacerlo azul, y esto le valió para de un combo mandar a volar a Queen lejos de Onigashima, dejándole completamente derrotado en el proceso. Sinceramente esta pelea mejoró muchísimo más en el anime, ya que vimos frames de Sanji aceptando todo su destino con los Mugiwaras y Zeff, o sea que fue cine total. Nico Robin. Podría decirse que Nico Robin no ha tenido tanta suerte siendo Mugiwara en cuanto a enfrentamientos, ya que le tocó estar en el bando contrario en el arco de Arabasta y ser rescatada en Enies Lobby, arcos en donde los Mugiwara tuvieron sus enfrentamientos en 1 vs 1 como conjunto. Sin embargo, Wano fue su oportunidad de oro, y vaya que sí lo aprovechó, porque la pelea de Robin contra Black Maria fue genial, y es que vimos la evolución del personaje que tuvo el ahora ser ella quien estaba dispuesta a proteger y darlo todo por quienes la ayudaron en el pasado, siendo este caso un paralelismo de ella salvando a Sanji con el de todos salvándole a ella en Enies Lobby. De hecho, el panel de Sanji de ella pidiendo ayuda es literalmente el mismo. Además, tampoco podemos dejar de lado a Black Maria, que también tuvo un rol importante, puesto que ella proyectaba sus inseguridades intentando infundirle miedo a su enemiga, quitándola mérito al considerar que sus nakamas solo la querían por su utilidad de leer los poneglyphs, o también burlándose de Sanji por pedir ayuda, ya que según ella eso reflejaba que no estaba a la altura de ser uno de los pilares de la banda. No obstante, Robin, a través de su Karate Gyojin y de su nuevo power-up, el Demon Fleur, que consistía en transformarse en un demonio gigante, le demostró por las malas que estaba equivocada, destrozándole la espalda en el proceso. Franky. Todos estamos de acuerdo de que Franky es uno de los nakamas más carismáticos, ¿verdad? Pues esto Oda lo ha sabido aprovechar a través de sus peleas de muy buena manera, ya que aunque este no tenga poderes llamativos como los del trío monstruoso, carrea mucho aún así debido a las múltiples interacciones que tiene con sus oponentes de turno, así como también por las situaciones que se generan con base en eso. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, creo que está claro cuál es la mejor batalla de Franky, y sí, esa es la que tuvo contra el Sr. Pink en Dressrosa. En esa pelea Franky aprovechó el 100% de sus capacidades como combatiente cuerpo a cuerpo, ya que súbitamente decidió pelear solo contando con ellas, y nada más, esto porque quería tener un duelo de hombres contra el oficial de Doflamingo, decisión que habría sido sumamente cuestionada si la hubiera tomado Zoro o Sanji, pero como os dije antes, por la forma de ser Franky, él sí le quedaba bien generar esta clase de cosas. El punto es que Franky luchaba en un principio para destruir las fábricas de Smiles y liberar a los Tontatas, pero a medida que la batalla fue desarrollándose, este conoció más al Sr. Pink, y gracias a ello comprendió su forma de ser, llegando incluso a admirarle. Cabe destacar que en esta pelea también contaré el flashback del Sr. Pink, puesto que se interrumpe el combate para darnos contexto de la razón por la que va vestido de bebé, así que cuenta como desarrollo para uno de los personajes implicados. Pero bueno, tras múltiples puñetazos y suplex por todas partes, Franky se quedó con la victoria, despidiéndose de su rival, secándole las lágrimas y prometiéndole volverse a encontrar para que le hable algún día de su querida amada. Chopper. Es una pena que un personaje con tantísimo potencial en el combate como Chopper últimamente esté tan desaprovechado, ya que Oda ha decidido centrarse en su rol de médico en vez de ser un luchador. Pero no siempre fue así la cosa, ya que antes del salto temporal Chopper tuvo mucha participación en el terreno de combate, peleando en arcos como el de Arabasta, Thriller Bark o incluso en Sabaody. No obstante, la mejor batalla que tuvo para mí está en Enies Lobby, ya que allí fue la primera vez que se nos mostró su Monster Point, el power-up más emblemático del personaje, el cual necesitó utilizar para derrotar a Kumadori, uno de los miembros del CP9 que pretendía llevar a Robin ante la justicia. Este soldado del gobierno era ampliamente superior gracias a su Rokushiki, cosa que llevó a Chopper a estar entre la espada y la pared. Fue en ese momento donde tomó la decisión de consumir una Rumble Ball más, con la que perdió el control de su cuerpo y adoptó una forma descomunal en cuanto a tamaño y fuerza, y con ella derrotó fácilmente a Kumadori, aunque al no tener control sobre sí mismo puso en peligro el resto de su banda. De hecho, Franky tuvo que lanzarle el agua para derrotarle. Esto hizo que Chopper reafirmara su postura de no querer usar a la ligera este power-up, porque en parte le incomodaba y no quería comportarse como un monstruo. Recordad que Chopper estaba traumado por ello debido a su trasfondo. Entonces, por todo esto creo que esta es la pelea que más cosas interesantes tiene, y por ella la mejor que tiene también.
Nami. Ya sabéis que el arco de Arabasta fue el primero en donde prácticamente toda la banda luchó en conjunto, y por ende el primer arco en donde Nami pudo participar, ya que en Arlong Park el resto luchó por ella, pero ahora la cosa se invirtió, le tocaba a ella luchar por otra de sus nakamas, y para hacerlo le pidió previamente a Usopp que le mejorara su bastón de combate, ya que sabía que debía de enfrentarse a alguien poderoso, y así lo fue, porque cuando el conflicto se detonó en Alubarna, Nami le tocó pelear contra Miss Doublefinger, la compañera de Mr. Uno. Este miembro del Baroque Works tenía los poderes de la fruta Toge Toge, la cual le permite generar púas en cualquier parte de su cuerpo. Esto hizo que Nami sufriera demasiado, ya que cualquier movimiento en falso sería letal. Sin embargo, como pudo, sobrevivió a este peligro mientras aprendía a usar su nueva arma, el Climatact, con el que generaba varias burbujas que producían pequeños cambios climáticos. Gracias a ella pudo electrocutar a Miss Doublefinger y luego dispararle un cañonazo de aire comprimido que le dejó fuera de combate, pero no sin antes recibir un ataque directo de su enemiga en el proceso. Con esto se nos demostró que Nami, a pesar de tenerle miedo a las peleas directas, estaba totalmente capacitada para aguantar las consecuencias del mismo y aún así salir vencedora, siendo esta la batalla que mejor le representa. Usopp. Para mí con Usopp lo tengo clarísimo, y no es la de Luffy contra Usopp, que también me parece épica y buenísima. El problema que le veo es que la diferencia de poder era abismal a pesar de hacer un buen combate. Así que este combate es mi top 2, porque mi top 1 es la de Usopp vs Perona. Y me explico, en ese momento Usopp venía de no haber podido luchar contra nadie en Enies Lobby, por lo que Oda era plenamente consciente de que debía hacer que demostrara su poder, y para eso le puso a la banda de los Mugiwara un muro que casi ninguno de ellos podría superar, o sea, Perona. Y es que este personaje tenía los poderes de la fruta Horo Horo no Mi, la cual creaba fantasmas que desmotivaban por completo a sus enemigos al entrar en contacto con ellos. Debido a este poder pudo sacar de la ecuación al trío monstruoso de un solo movimiento, y lo mismo habría ocurrido con toda la banda si se la hubieran cruzado. Con toda la banda menos con Usopp, quien al verse en esta situación se la sacó por sus compañeros y decidió ser él quien solucionara este problema. Gracias a eso pudimos ver a Usopp tener una pelea en donde con su estrategia llegó a poder confrontar a Perona, y evidentemente ganó por sus dos características más representativas. La primera, su forma negativa de ser y que no le afectaban los fantasmas, y la otra, las mentiras, que con ella pudo engañar a su enemiga haciéndole creer que le reventaría la cabeza con su martillo, haciendo que se desmayara antes de recibir el impacto. Así que en definitiva, a mi parecer, esta batalla es súper representativa de Usopp, puesto que el factor determinante para su victoria fue el engaño y la negatividad, y además le dejó muy bien parado de cara a su valor dentro de la banda, puesto que demostró ser un luchador versátil gracias a su ingenio. Jinbe. Actualmente Jinbe es el último Nakama en unirse a la banda y por lo mismo es de los que menos tiempo ha tenido en pantalla, así que es obvio que no tenga muchos combates, de hecho solo tiene uno como Mugiwara y ese fue contra Whis-Hu. Sin embargo sería demasiado fácil y aburrido hablar de esta pelea, así que vamos a aplicar todos los combates que tuvo sin ser Mugiwara, y una muy interesante es la que tiene contra Portgas the Ace. En esta pelea los dos personajes estuvieron peleando durante varios días, creo que en total fueron unos 5 días. El contexto es que Jinbe intentó proteger uno de los territorios de Barba Blanca, ya que Ace estaba en busca de su cabeza para conseguir fama, y aunque en esta pelea no hemos visto mucho de forma canónica, igualmente nos ayuda a saber qué ocurrió para evaluar las capacidades de ambos personajes, principalmente la de Ace, que es actualmente uno muy infravalorado en cuanto a niveles de poder, ya que solamente le vimos combatir en Marineford y contra Barba Negra, y en los dos momentos no salió bien parado, pero con esta pelea podemos contrastar, ya que gracias a ella entendemos que Ace sí que era poderoso, tanto como para luchar durante días contra un personaje que le hacía counter a su fruta con su Karate Kyojin, pero que en resumen esta pelea aporta mucho a los niveles de poder generales de la historia, y por lo mismo considero que es la mejor de Jinbe. Brook. La verdad es que pienso que Brook ha tenido muchísima mala suerte desde que se unió, ya que al ser uno de los últimos no ha estado presente en la mayoría de arcos en donde todos pelearon en 1 vs 1 contra alguien, ya que entró en Thriller Bark y no estuvo presente ni en Enies Lobby, ni en Arabasta, ni tampoco en Arlong Park, y lo peor de todo esto es que donde sí que estuvo presente, que fue en Wano, tampoco tuvo un 1 vs 1 contra nadie, así que en su caso tampoco es que haya mucho en donde escoger. Espero que esto se solucione con el tiempo en algún futuro arco donde le veamos dar su 100% en un enfrentamiento directo contra alguien, pero mientras eso no ocurra, su mejor pelea seguirá siendo contra Ryuma en Thriller Bark. Entonces, a través de este combate, Brook nos demostró que si bien no podía ser capaz de ganarle al zombie de Ryuma con su propia sombra, al menos podía mantenerse como luchador honorable enfrentándole, y eso ya habla mucho de él tomando en cuenta que se estaba peleando contra alguien que empuñaba la legendaria Sui Sui. Entonces, Brook no pudo derrotar a Ryuma, pero al menos nos demostró de qué estaba hecho al dar su 100% contra él en una pelea sumamente entretenida.
Y con esto último terminamos el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que abajo en los comentarios podéis decirme cuál es vuestra pelea favorita de cada Mugiwara o de vuestro Mugiwara favorito. Poco más de mi parte. Gracias una vez más por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!